Hola, hola, brujitos y brujitas que me acompañan en el Espejo de Maya, un espacio mágico para ti. Muchísimas gracias, como siempre, a todos los que me acompañan a través de las diversas redes sociales. Si tú recientemente acabas de descubrir el canal, te invito a que te eches un clavado en las diferentes plataformas. En todas me encuentras como el Espejo de Maya, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube y próximamente en Witch. También vamos a andar por ahí. Pero bueno, déjenme acomodar un poquito esta cosa. Hoy quiero platicarles en base a ciertas situaciones que han ido ocurriendo con algunas personas a quienes yo les he hecho misa de investigación espiritual o que les he montado su bóveda espiritual. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen ustedes como personas una vez que se les hace su investigación espiritual y se les monta su bóveda espiritual o que ustedes acomodan su bóveda espiritual? ¿Ok? Para quienes no están familiarizados mucho con el tema, una misa de investigación espiritual es para conocer nuestro cuadro espiritual. En la misa de investigación espiritual se dan a conocer cuáles son los espíritus guías que nos acompañan incluso desde el momento de nacimiento para determinado objetivo en nuestra vida como seres humanos y cuál es la misión que ellos como espíritus tienen en nuestra vida. Ahora bien, en una misa de investigación espiritual probablemente haya ciertas cosas que te digan los espíritus o que la materia, el medium en algún momento pueda percibir o sentir características tuyas, tu entorno familiar, social, etcétera. Y puede ser que haya callos que pisen o cosas que lastimen. Y esto, quiero ser muy clara, un espíritu no viene a generar problemas o no viene a generar un pleito, un conflicto, a dejar una guerra entre las personas terrenales. Sin embargo, sí puede suceder que se dé información sensible, por decirlo de alguna manera, y que a lo mejor a esa persona no le lata lo que sucedió alrededor. Pero bueno, una vez que ya se te hizo tu misa de investigación espiritual y te voy a platicar desde mi perspectiva, desde cómo yo lo hago, sin pretender ser dueña de la verdad absoluta, ni querer decir que como yo lo hago es la neta del planeta en todos los sentidos y que no hay cabida a como lo hacen mis demás hermanos espiritistas. Ante todo, el respeto, ¿ok? Pero yo cuando hago una misa de investigación espiritual y que coloco una bóveda espiritual o que la persona la coloca después de que yo le haya hecho la misa, etcétera, sí les dejo ciertas recomendaciones. Yo les digo mucho, mira, hay muchas posiciones de la bóveda espiritual, ¿no? Tenemos la posición de ataque, la posición de reposo, la posición de defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en lo personal yo les digo, si hay una especie de yaboraje, quiero usar esta palabra con mucho cuidado, o vamos a decir de asentamiento espiritual. Una vez que tú conoces tu cuadro guía espiritual y que tu cuadro guía espiritual, digamos, ya tuvo ese reconocimiento ante la bóveda espiritual, la neta del planeta es que sí hay una época de asentamiento. Yo les menciono mucho a las personas, dale chance a tu bóveda unos 2 mesecitos, 3 mesecitos de reposar tranquila, de que tu cuadro espiritual empiece a interactuar contigo, de que tú empieces a interactuar con él, de que lo empieces a conocer, de que empieces a desarrollar tu espiritismo. No quieras correr antes de caminar. No quieras volar antes de ir dando pasos sólidos y firmes en el espiritismo. Como en todo en la vida, es un pasito a la vez. Primero, investiga tu cuadro espiritual, coloca tu bóveda espiritual, empieza a interactuar con tu cuadro, empieza a conocerlo, empieza a recibir la información y empieza a trabajar con él. No cambies posiciones de la bóveda espiritual, déjala en reposo, que tu bóveda espiritual permanezca en reposo para que ellos tengan un espacio de asentamiento, para que tengan esa fase de anclaje en ti, en tu energía, en la energía de tu casa, para que tú también te vayas adaptando a ellos, etcétera, etcétera. Porque
Me ha sucedido en un par de ocasiones, porque en realidad son 2 ocasiones las que me ha sucedido esto. Una, que una persona, cuando yo le coloqué su bóveda espiritual y le hice su misa de investigación espiritual, bueno, esta persona en algún momento al espíritu que bajó le preguntó muy precisa y puntualmente por una persona de sus afectos. Yo quiero saber, yo quiero que me diga usted, espíritu, desde su mundo de espíritu, qué va a suceder con tal persona, si yo voy a volver a ver a tal persona. Y el espíritu le dijo, no, esa persona ya está mal de su cabeza, ya hay muerte, ese señor o esa persona va a trascender. Le dijo muchas verdades o le habló muy claro de su arrogancia, de su egocentrismo, de muchas cosas. Y la persona no lo pudo digerir, no lo pudo manejar. Entonces, cuando terminó la misa, o sea, aparte de haberle dado su cuadro espiritual y haberle dicho quiénes le asisten, quiénes le administran, bueno, pues un espíritu que baja le dio mucha información de cosas que suceden alrededor, ¿no? Pero esta energía, esta persona no supo manejar la situación y digerir la situación, y cuando se terminó la misa, yo como materia estaba bien sacadísima de onda porque no sabía por qué esta persona estaba tan molesta, por qué incluso aventaba cosas y era grosera tanto conmigo como con otras personas que ella misma invitó a su misa. Cabe aclarar, ella misma invitó a su misa. Entonces, al paso del tiempo, esta persona empezó a inventar un montón de cosas, empezó a agredir a su servidora, como tanto como espiritista como por ser humano, empezó a inventar muchas cosas y todo vino a raíz de su investigación espiritual, de su misa espiritual, porque no le parecieron las cosas que se le dijeron en ese momento. Por eso es que una misa de investigación espiritual es delicada, es personal, es privada y se tiene que tener la apertura suficiente para que los espíritus puedan expresarse de manera libre. Ojo, un espíritu no viene a dejar problemas en la tierra, no es su intención. Simplemente, si la persona le está preguntando, el espíritu está contestando. El espíritu en ningún momento fue grosero, porque pues había más personas presentes. Estaba la persona que me asiste como mi banco, y un espíritu de luz no es un espíritu que venga a generar un pleito o a generar un conflicto. Ahí la persona que recibió la información fue quien ya no supo digerirlo o manejarlo, porque incluso esta persona a fuerza quería que el espíritu o que los espíritus que estaban ahí le dijeran, ¿sabes qué? Tú tienes madera de espiritista, eres Juan Camaney, eres la mejor, eres casi casi parida por los dioses, y no sucedió así. Sin embargo, había otra persona en la misa que era familiar de esta persona, y esa energía, esa persona sí tenía todas las características y facultades mediáunicas, todas las facultades para ser espiritista. Y se le dijo en la misa, aquí la espiritista es ella, aquí la que va a poder desarrollarse en este camino es esta persona. Y eso le molestó mucho a la otra persona, porque había un lazo, un parentesco familiar muy cercano, y no se llevaban bien, o sea, entre ellas no se llevaban bien. Entonces de ahí empezó todo el problema, y terminó esta persona por no acatar las indicaciones que se le dieron en la misa espiritual. Ok, otro caso que quiero comentarles es el de una persona que en una misa espiritual se le dijo, ¿sabes qué? ¿Quién es esta persona que está como mal de sus facultades mentales? Se distinguió a ese espíritu y se le dijo, este espíritu a ti te está causando perturbación. Estás mal de tu cabecita por esto y por esto y por esto y por esto y por esto tienes estas acciones, porque traes un espíritu de una persona que en su momento tuvo una perturbación mental, mal de sus facultades mentales, traía una energía opresora, obsesora. Te tenemos que hacer tal situación para limpiarte, para quitarte esa energía, para hacerte un paraldo o mandarte con alguien. Ya cuando terminó la misa se le dio esta indicación, sabes que mira, ve con alguien que te haga un paraldo, bla, 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 para que
se te pueda quitar esta energía. Entonces la persona me decía, oye, espiritualmente hay algo que puedas tú hacer para no tener que buscar otra ayuda. Mi respuesta fue sí, sí pudiera haber cosas que yo pudiera hacer, pero yo como espiritista no me siento con la fuerza suficiente, con la jerarquía suficiente como para hacer una misa, porque hay misas incluso que son para ese tipo de situaciones, para quitar a esos espíritus oscuros. Entonces, para mí lo más viable fue alguien que ya tenga experiencia, alguien que ya sepa manejar ese tipo de energías, y le recomendé como espiritista, le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas con un babalao a que te haga un paraldo, a que te consulte? Dile lo que sucedió en la misa. Y esta persona me dice, no, pues es que, ¿sabes qué? Yo no quiero ir con un babalao, yo quiero que tú me hagas esta parte, que tú me lo quites. Entonces mi respuesta fue, discúlpame, pero yo no puedo. ¿Por qué? Porque no me siento con la capacidad de hacerlo. Y si yo hago algo que no va a salir bien, puedo perjudicar más a la materia. Entonces, aquí creo que los espiritistas debemos ser muy claros y muy conscientes de las capacidades que tenemos desarrolladas, de los dones que de verdad tenemos desarrollados para poder ayudar a otra persona. Y la persona debe entender que si el espiritista le está diciendo no puedo hacerlo, es tal vez porque no lo quiere hacer, porque puede cargarse de energía que no es favorable y prefiere no hacerlo porque no puede manejar esa energía, ¿ok? O dos, porque no tenga la experiencia suficiente y pueda, en lugar de ayudar a la materia, a esa persona, perjudicarlo, generarle más perturbación o abrir una puerta a otras energías, no podemos saber. Entonces, en ese ejemplo, yo fui muy honesta con la persona y le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo ayudarte en esto, mejor busca quien te ayude, ¿ok? Pero sí hay espiritistas que sí tienen esta experiencia, que son expertos en quitar este tipo de espíritus, ¿ok? Yo trato de reservarme ciertas cosas. Yo siempre consulto, puedo, no puedo, y en el caso de esta persona me dijeron, no te metas, no lo hago. Sin embargo, al paso de los días, porque yo así lo hago, yo cuando hago una misa de investigación espiritual y monto una bóveda espiritual, yo me comprometo a darle un seguimiento de un mes. Antes lo daba por más tiempo, antes eran 3 meses, pero por experiencias que han sucedido dije, solo va a ser un mes. Le doy un seguimiento a la persona muy de cerca para ver cómo se ha sentido, si ha sentido dolores, si ha habido cambio en su vida, cómo se han comunicado sus espíritus, qué dudas tienen. Les doy 2 pláticas en ese mes para que saquen todas sus dudas de por qué los vasos cambian, de por qué hay burbujitas, de por qué no hay actividad, es decir, específicamente espiritismo. Les doy un seguimiento. Sin embargo, esta persona, esta energía, me dijo, ¿sabes qué? Pues yo me senté en mi bóveda y como yo soy muy fregón, porque esta persona se cree también súper fregón, me dice, yo no voy a quitar de mi cuadro espiritual. A mí me dieron el mensaje que yo no debo quitar de mi cuadro espiritual a la persona o a este ser que está mal de sus facultades mentales. Y fíjense lo que me dijo, no lo voy a quitar porque esta energía me va a ayudar a volver locos a mis enemigos. Cuando me mandó fotografías de su bóveda espiritual, esta persona no tiene ni siquiera un mes de que se le hizo su misa de investigación espiritual y de que yo le mandé la información de cómo colocar a sus vasos en posición de reposo y de que le di la indicación que la bóveda debe estar en reposo hasta que sus energías se asienten para que no le generen movimiento. Esta persona lo que hizo es, en automático puso ya su bóveda en posición de ataque. Entonces yo me quedé así. No le dije nada, no comenté nada, porque antes, la Maya de antes, sí era muy de regañar y de decir, oye, no manches, es que esto, es que el otro, quítala así, quítala así. Y al final del día la gente terminaba haciendo lo que quería. Entonces yo empecé a delimitar hasta dónde va mi responsabilidad como madrina espiritual y hasta dónde debe haber una responsabilidad por la persona
que tiene la bóveda espiritual a quien se le dio el mensaje de sus espíritus porque ya se le dijo. En este caso, ya se le advirtió. Esta última persona tenía 2 espíritus negativos. Uno, como tal, era un demonio. Le dieron nombre y apellido de ese demonio y le dijeron, te va a causar perturbación y problema más adelante. Se hace ver como tal energía, como un charro, pero no es un charro. Es un demonio y te pide esto y te hace esto. Ahí se hizo presente esa energía o se percibió, por decirlo de alguna forma. Era un ambiente muy hostil, muy pesado. Y aparte traes a esta otra energía que te perturba la cabeza, porque esta energía en su momento de vida padecía de sus facultades mentales. Se te tiene que limpiar para que te puedan quitar esos seres oscuros y puedas tener nuevamente una ratificación de tu boda espiritual, de tu investigación espiritual y ya salgan espíritus más claros, porque había una energía, una barrera que no dejaba ver más espíritus. Obviamente eran estos 2 espíritus oscuros, perturbadores, que no me dejaban recibir mayor información de los otros seres de luz, porque son los que ya están dominando la energía, la cabeza, el cuerpo, el espíritu de esta persona. Y me dice, no, es que yo estoy segurísimo que no debo de quitarme a esta energía que está mal de su cabeza porque me va a ayudar a volver locos a mis enemigos. Así es que discúlpenme, pero yo no voy a hacer caso en eso. Entonces, aquí mi pregunta y lo que quiero que hagan ustedes conciencia es, si ya se le dijo en una misa espiritual, tienes 2 energías obsesoras, tienes 2 espíritus que te van a generar un conflicto más adelante y la persona no escucha, oreja, no pasa cabeza. Entonces, yo me deslindo por completo de ese tipo de responsabilidades, me limito a dar el seguimiento que yo tengo que dar porque ya se le advirtió, ya se le dijo a la persona. Esa es una responsabilidad que tú debes de tener cuando recibes tu bóveda espiritual. Acatar lo que se te está diciendo, las indicaciones que se te están dando, no es por egoísmo, es porque todo lleva un paso a paso, todo lleva un paso a la vez. Entonces, si algo le rebota a estas personas, en algún momento van a hablar pestes de la persona que es la espiritista. No, es que por esto, es porque le caí gorda, es que porque no me hicieron bien las cosas, como en muchos lugares sucede. Entonces, aquí hasta dónde tiene la responsabilidad la persona espiritista, la madrina espiritual o padrino espiritual, y hasta dónde hay una responsabilidad por parte de la otra persona. Creo que en el mundo espiritual, si no estamos preparados para hacer cambios que van de adentro hacia afuera y tener una mejor integración de nosotros en cuerpo, mente y espíritu, las cosas se pueden complicar bastante. Creo que sí debe haber una responsabilidad de llevar tu proceso espiritual de desarrollo paso a paso, ir asistiendo a misas de desarrollo, ir participando en misas de desarrollo, empezar a trabajar con tu bóveda espiritual con los consejos y las recomendaciones que se te dieron. Obviamente, al ser tu cuadro espiritual, va a haber información que ellos mismos te van a dar a ti conforme vayas trabajando con ellos, con tus espíritus, que son única y exclusivamente para ti. ¿Por qué? Porque nuestro cuadro espiritual es diferente de unos a otros, es como tu huella digital, único e irrepetible. Y tus espíritus te van a asistir a ti en tu desarrollo como persona y tú como persona pues también les ayudas a ellos a desarrollarse como espíritus en todas estas capacidades que ellos tienen como espíritus, pero definitivamente debes aprender a escuchar, a seguir la orientación y a responsabilizarte de los poderes que se te están concediendo. Hay una parte muy bonita en una oración del espiritista que ahorita no me acuerdo exactamente cómo va, pero dice más o menos así: dar a los mediums la conciencia de la gravedad del acto que van a cumplir y del mandato que les ha sido confiado. ¿Por qué? Porque si nosotros como seres humanos no estamos lo suficientemente equilibrados, podemos
ser servidores espirituales de la oscuridad. Si no estamos bien armonizados en nuestro pensar, sentir y actuar, vamos a creer que las recomendaciones que nos están dando como espiritistas, las personas que ya tienen más experiencia o que ya han caminado por este camino, que ya han andado por este camino, pues puede ser como motivo de egoísmo, puede ser como motivo de no quiere que crezca, pero si aprendemos a escuchar los motivos del por qué y utilizamos la lógica, créanme que vamos a tener menos tropiezos como espiritistas y vamos a poder llevar un camino espiritual mucho más plano, más abierto, más armonioso, porque si nosotros nos aferramos a que las cosas tienen que ser así, porque así lo siento yo, obviamente que en el caso, por ejemplo, de este espiritista, este chico espiritista que dice que a él le dijeron, no me quites de aquí porque voy a volver locos a tus enemigos, obviamente ahí ya hay una manipulación del espíritu negativo. Ya está abriendo una puerta a la negatividad porque el espiritismo no es para eso. Obviamente tenemos espíritus que nos ayudan a defendernos, que nos ayudan a guerrear, pero a retirar a la gente, a separarla, a que no vengan con conflictos, no a generarles un daño caótico en su vida como volverlos locos. Entonces, cuando tú quieras tu misa de investigación espiritual, tienes que tener un compromiso de que vas a seguir los preceptos, las recomendaciones que se te den por parte de los espiritistas, quien sea quien te haga tu misa y te monte tu bóveda, para que tengas un mejor camino por andar en el mundo espiritual, porque de lo contrario puedes generarte muchísimos problemas y no es culpa del espiritista, sino es responsabilidad tuya como ser humano de egocentrismo, de no querer acatar las indicaciones. Estas son solamente algunas recomendaciones y basadas en experiencias que yo he tenido de lo que debemos tener nosotros precaución cuando manejamos los poderes del espiritismo, porque como dice esta famosa película de Spider-Man, tener un gran poder conlleva una gran responsabilidad y el mundo espiritual lleva responsabilidades muy cañonas porque es una línea muy delgadita, muy sutil entre caer en servidores espirituales de energías o larvas energéticas negativas o ser servidores de luz. Todo depende de ti y también depende muchísimo de cómo vivas tú tu vida, de qué tan en paz estés como espiritista, de no engancharte en problemas con los demás y dejar que cada quien tome sus decisiones y camine por su libre albedrío. Luz y progreso para ti, luz y progreso para tus espíritus. 449-552-3347 con la de México, mi número de WhatsApp para que puedan contactarme para citas, únicamente WhatsApp, no atiendo llamadas, ¿ok? Bye bye.